Estimados participantes, les damos la bienvenida a nuestro curso de oxigenoterapia e inhaloterapia. Este es el tema sincrónico número uno, que corresponde a la clase número 3 del curso, hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Definiciones. Básicamente vamos a hablar de las definiciones de hipoxemia, hipoxia, insuficiencia respiratoria y así ahondar un poco en los conceptos que ya se hablaron de fisiología respiratoria anteriormente. Los objetivos de la clase son, primero, definir y diferenciar los conceptos de hipoxemia e insuficiencia respiratoria, incluyendo sus causas fisiopatológicas más comunes. Dos, identificar los principales signos y síntomas clínicos de la hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Tres, clasificar los tipos principales de insuficiencia respiratoria, sean tipo 1 o tipo 2, así como también otras clasificaciones. Distinguir entre la insuficiencia respiratoria aguda y la insuficiencia respiratoria crónica. Y por último, discutir las estrategias iniciales de manejo, como una introducción. Esta pregunta la dejamos abierta para que ustedes puedan posteriormente resolverla, ya sea escribiéndola acá en este espacio en blanco o bien en su cabeza. ¿Por qué es importante el oxígeno medicinal en la insuficiencia respiratoria? Lo dejamos como una pregunta abierta y la idea es que ustedes puedan resolverla, ojalá plasmarlo en este espacio. Nosotros posteriormente vamos a dejar también una respuesta acorde más o menos como objetivo de esta clase. Antes de partir, vamos a hablar de algunas reglas de la oxigenoterapia. Primero, que la fracción inspirada de oxígeno o FiO2 va a ser constante a diferentes alturas. Esto es bien sabido y se habló también en las clases de fisiología. El porcentaje de los gases individuales en el aire, ya sea oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, otros gases nobles, no va a cambiar con la altitud. Va a ser constante a nivel desde la superficie de la Tierra hasta la estratosfera. Pero la presión atmosférica, ¿cierto? Va a variar con la altura. Entonces, como ven acá también en la ilustración, vemos que la presión barométrica va a disminuir conforme yo aumento la altura en la cual me encuentre. La presión parcial arterial de oxígeno disminuye por lo mismo con la altitud, porque la presión del oxígeno inspirado va a disminuir con la altitud, ¿cierto? La presión parcial de oxígeno inspirado se va a referir a la presión barométrica por la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Entonces, si yo me encuentro más cerca del nivel del mar, aumenta la presión barométrica y como aumenta la presión barométrica, va a también a aumentar la presión inspirada de oxígeno. Otra afirmación, que la colocamos más que nada para evitar cualquier tipo de confusión, es que la presión parcial de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno y la concentración arterial de oxígeno son términos que están relacionados pero que son diferentes. La presión parcial de oxígeno se va a referir a la presión que ejercen las moléculas de oxígeno que están disueltas en el plasma, mientras que la saturación arterial de oxígeno se va a referir al porcentaje de sitios de unión de la hemoglobina que van a estar unidos a oxígeno en la sangre arterial en este caso. Estamos hablando de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial y la saturación arterial de oxígeno, ¿cierto? O sea, la saturación de la hemoglobina a nivel de sangre arterial. La concentración arterial de oxígeno, por otro lado, va a ser el número total de moléculas de oxígeno, ¿cierto?, que se encuentran en sangre arterial, ya sea que estén unidas a la hemoglobina o bien que estén disueltas en el plasma. Tiene una unidad de medida diferente, se mide en 1000 equivalentes por decilitro. Afirmación número 3: la presión parcial arterial de oxígeno es un indicador sensible, pero no específico de la capacidad de intercambio gaseoso pulmonar, en el sentido de que ante cualquier tipo de trastorno de intercambio gaseoso, yo voy a encontrar o puedo encontrar una presión parcial arterial de oxígeno disminuida, ¿cierto? La PaO2 va a bajar ya sea frente a un shunt, frente
a un trastorno de ventilación perfusión, frente a un trastorno de difusión o una hipoventilación, ¿cierto? O también frente a algún trastorno de desbalance entre la entrega tisular de oxígeno y el consumo de oxígeno, que repercute finalmente en la presión venosa de oxígeno que va a llegar de vuelta, ¿cierto?, a la circulación pulmonar. Cualquiera de estas situaciones va a ser una disminución de la presión parcial arterial de oxígeno. Por lo tanto, es un indicador que es sensible, que va a cambiar frente a cualquiera de estas situaciones, pero no es específico. Yo no voy a poder encontrar la causa, ¿cierto?, de por qué se genera este déficit en la PaO2, ¿ya? Puede bajar ya sea por atelectasia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, como pueden leer en la diapositiva. Cuarta afirmación es que la presión parcial arterial de oxígeno normal disminuye con la edad. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, la presión parcial arterial de oxígeno en un paciente de 80 años versus la de un paciente de 20 años. Va a descender la PaO2 aproximadamente 0,27 a 0,42 milímetros por año. Esto desde los 18 hasta los 70, 74 años. Luego, este descenso se atenúa y se hace casi indetectable, ¿ya? En un paciente mayor de 70 años puede tener una PaO2 normal de alrededor de 70, 80 milímetros de mercurio, si estamos a nivel del mar. Una regla práctica útil es que la PaO2 normal a nivel del mar, y si lo medimos por supuesto en milímetro de mercurio, va a ser 100 menos el número de años por encima de los 40. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente de 50 años, ¿cierto? La PaO2 sería 100 menos 10, 90 milímetros de mercurio. Es una forma de tener una aproximación de la PaO2 normal según la edad de mi paciente, siempre y cuando esté a nivel del mar. La verdad que esto es una aproximación. Si yo quisiera un valor exacto, sería calcularlo a través ya sea de la ecuación de Mellengar o bien de la ecuación del gas arterial, del gas alveolar, perdón. Entonces nos preguntamos qué es hipoxemia. En primer lugar, oxemia se refiere a la presión ejercida por el oxígeno, ¿cierto? Que está disuelto en el plasma. Y cuando está a nivel arterial, hablamos de oxemia arterial. Esta se puede tomar en cualquier situación del árbol arterial, ya que no hay un intercambio gaseoso en estos vasos. Se mide en milímetros de mercurio o unidades Torricelli. Cuando hablamos de hipoxemia, hablamos de que existe una inadecuada captación de oxígeno y se define como una PaO2 menor a 80 milímetros de mercurio. Hipoxemia leve si es 71 a 80 milímetros de mercurio, moderada si es de 61 a 70 milímetros de mercurio, o bien estamos ante una insuficiencia respiratoria con una hipoxemia grave cuando es menor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, vemos acá los valores que son considerados como hipoxemia según la CEPAR: 71-80, 61-70, 45-60 y menor a 45, indicando hipoxemia leve, moderada, grave y muy grave respectivamente. Tenemos normoxemia cuando estamos frente a una PaO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio y una hiperoxemia cuando estamos con una PaO2 mayor a 100 milímetros de mercurio, y también en varios estudios se ha utilizado como punto de corte para estudiar los daños asociados a la hiperoxia la PaO2 mayor a 120 milímetros de mercurio. Podemos ver también a la derecha, en la diapositiva, una unidad alveolar ricamente vascularizada a través de estos capilares pulmonares, ¿cierto? Y que van a ser los partícipes del intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo capilar. Entonces el oxígeno va a pasar a los capilares pulmonares a través de difusión y luego estos capilares pulmonares se van a formar vénulas postcapilares, posteriormente vénulas más grandes, venas hasta llegar a las cuatro venas pulmonares principales, ¿cierto? Y estas venas pulmonares van a drenar hacia el atrio izquierdo, luego ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y finalmente va a salir sangre ricamente oxigenada a través de la arteria aorta. Pero sucede que
la sangre que sale eyectada, ¿cierto? La sangre arterial finalmente, porque ya estamos en el árbol arterial, ya estamos pasando la arteria aorta, no tiene la misma presión parcial de oxígeno que la presión parcial que existe a nivel del alveolo. Y esto es lo que se denomina la diferencia alveolo arterial de oxígeno, ¿ya? Esta diferencia alveolo arterial de oxígeno se va a deber básicamente a la presencia de zonas con alteración, ventilación, perfusión normal esperada en sujetos sanos, más que nada por diferencias en la relación ventilación-perfusión en ápice y bases pulmonares, así como también por un shunt anatómico normal, esperado para las personas sanas, ¿ya? Y que se deben básicamente a las venas de Tevesi o venas cardíacas menores y las venas bronquiales, ¿ya? Aunque influyen mínimamente en la diferencia alveolar arterial de oxígeno, pero sí aportan en algún porcentaje. Esto es básicamente porque estas venas generan un shunt, las venas de Tevesio o venas cardíacas menores van a drenar directo a las cavidades izquierdas del corazón. Entonces se va a mezclar. Entonces se va a mezclar la sangre venosa desoxigenada de estas venas cardíacas menores, ¿cierto? Con la sangre ya oxigenada que se encuentra en estas cavidades. Mientras que las venas bronquiales que irrigan tejido de los bronquios y pulmones va a regresar al corazón a través de venas pulmonares que ya transportaban sangre oxigenada. Se saltan, ¿cierto?, toda la zona del capilar, de los capilares pulmonares. Y por lo tanto, esta sangre venosa se mezcla con la sangre arterial antes de ser distribuida. Entonces, sabemos que es hipoxemia, sabemos que es la diferencia del velo arterial de oxígeno y también sabemos que la hipoxemia va a ser sensible pero no específica. Es decir, que nosotros tendremos que buscar la causa de la hipoxemia, porque no hay una patología específica que explique una hipoxemia. Nombramos las causas de esta hipoxemia, las posibles causas fisiopatológicas, los trastornos de difusión, de hipoventilación, una presión inspirada de oxígeno disminuida en el caso de que esté con una presión barométrica muy baja, si estoy a una altura determinada, una baja ventilación-perfusión, una relación ventilación-perfusión baja, perdón, o un shunt, así como también el desbalance entre la entrega y consumo de oxígeno, que no sale acá, pero también se consideran los pacientes UCI. Y lo que tenemos que hacer para determinar la causa de la hipoxemia es identificar si la diferencia alveolo arterial de oxígeno está aumentada o si está normal. Y también evaluar si tiene una respuesta adecuada a la entrega de oxígeno. Como pueden ver acá, la mayoría de las entidades va a tener una buena respuesta a la entrega de oxígeno adicional, excepto por el shunt, en que la mejora va a ser mínima y lo más probable es que este paciente requiera algún grado de presión positiva. En cuanto al diferencial alveolo arterial de oxígeno que ya habíamos explicado, en los trastornos de difusión va a estar aumentado, así como también en los trastornos de relación ventilación-perfusión y en el shunt, es decir, en cualquier problema que tenga relación con el parénquima pulmonar, mientras que la hipoventilación, como la disminución de la presión inspirada de oxígeno, va a tener un diferencial normal, ya que el parénquima está en teoría sano. Respecto al término hipoxia, nos referimos a hipoxia cuando existe oxígeno insuficiente a nivel tisular, a nivel de los tejidos, para mantener una homeostasis adecuada. Entonces, no necesariamente un paciente hipoxémico va a tener hipoxia, así como también no necesariamente un paciente hipóxico va a tener hipoxemia. Por ejemplo, un escalador joven con experiencia y que esté en el monte Everest va a estar hipoxémico, porque la presión inspiratoria de oxígeno va a estar disminuida, pero no necesariamente va a estar hipóxico, ya que sus mecanismos reguladores, como por ejemplo la generación de un mayor hematocrito, ¿cierto? O bien el aumento del gasto cardíaco, van a compensar para poder
entregar oxígeno tisular adecuado y cumplir con las funciones fisiológicas básicas de esta persona. O bien un paciente que está en un shock cardiogénico refractario, en el que va a estar en un estado de perfusión limitada, ¿cierto? Con una probable hipoxia tisular, pero que la función de intercambio gaseoso está adecuada y puede estar como una oxemia normal, pero con una hipoxia tisular. Entonces son términos semejantes, pero no son iguales. Pueden ver acá varios tipos de hipoxia: hipoxia hipoxémica, hipoxia circulatoria, hipoxia anémica, hipoxia histotóxica, más que nada para que puedan hacer la diferenciación, porque llegar a una hipoxia hipoxémica sería algo muy catastrófico y poco probable, en el sentido de que todos los mecanismos reguladores eh, que evitan que se genere una hipoxia entre una hipoxemia deberían ser menoscabados de alguna forma, y eso es menos probable. De hecho, por eso no existe el término shock hipóxico, no existe el shock hipoxémico, que genera una disfunción circulatoria. ¿Qué efectos o consecuencias fisiológicas produce la hipoxemia? Primero, se deprimen los reflejos de las vías respiratorias, en específico de la tos. Esto se ha visto demostrado en un experimento fisiológico en personas sanas respirando FiO2 del 9%, correspondiendo a saturaciones cercanas a 80-82%, una situación que podría ser replicable a los pacientes críticos en hipoxemia severa, por supuesto, y demostraron de que se inhibía el reflejo de la tos gatillado por nebulizaciones con capsaicina. Por otra parte, aumenta el impulso ventilatorio debido a la activación de los quimiorreceptores carotídeos, y este impulso ventilatorio va a ser mayor frente a una hipoxemia más una hipercapnia. El intercambio gaseoso se vuelve menos eficiente por disminución de los gradientes de presión y por daño alveolar hipóxico. Al existir un menor gradiente de presiones, existe una disminución de la tasa de difusión del oxígeno finalmente. Por otra parte, aumenta la poscarga en la circulación pulmonar por vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y ya a nivel sistémico, tenemos que los lechos arteriolales sistémicos regionales se dilatan en respuesta a la hipoxia local. Ahora, si bien a nivel local existe una dilatación de los lechos arteriolales sistémicos, podemos ver que sistémicamente la hipoxia produce hipertensión y taquicardia impulsada por el sistema simpático. De hecho, por debajo de una presión parcial de oxígeno de alrededor de 70 milímetros de mercurio, los receptores carotídeos y aórticos producen un suficiente estímulo simpático para aumentar la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco y la presión arterial. A nivel cerebral, existe un aumento del flujo sanguíneo como medida para aumentar el transporte de oxígeno al tejido cerebral. Esto va a suceder principalmente bajo los 50 milímetros de mercurio de oxemia. Además, la hipoxia aguda va a afectar rápidamente las áreas del cerebro que consumen más oxígeno. Esto puede manifestarse como pérdida de visión, incluso de conciencia, y en casos más graves convulsiones. El deterioro cognitivo empieza a notarse con una presión parcial de oxígeno de alrededor de 40 milímetros de mercurio, o sea, una saturación de 75%. En cuanto al equilibrio ácido-base, se desarrolla con hipoxemia leve una alcalosis respiratoria, sobre todo llegando a los 60 milímetros de mercurio de oxemia, debido a que aumenta el drive hipoxémico, y en la hipoxemia severa se puede producir una acidosis metabólica debido a un aumento en la eliminación de CO2 e incremento de la producción de lactato, producto del metabolismo anaeróbico. En la parte renal, disminuye la diuresis y natriuresis y aumenta la liberación renal de eritropoyetina, lo que estimula la producción de eritrocitos. Finalmente, a nivel hepático, se reduce el consumo de oxígeno de este órgano y se liberan mayores cantidades de glucosa para compensar la mayor demanda. Recordad que el metabolismo anaeróbico requiere más glucosa. Ahora, con los términos anteriores, podemos definir qué es una insuficiencia respiratoria, y corresponde a la incapacidad del sistema respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado, lo que resulta en hipoxemia con o sin hipercapnia. Entonces voy a tener una
PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio y voy a tener una PaO2 que puede estar normal o disminuida o bien aumentada. De esto se va a desprender si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, parcial o hipoxémica o tipo 1, o bien una insuficiencia respiratoria aguda global o hipercápnica o tipo 2, ¿ya? La tipo 1 hipoxémica va a ser la que tiene una PaCO2 normal o disminuida y la global va a ser la que tiene una PaCO2 aumentada. Además de esta clasificación gasométrica, tenemos esta clasificación de insuficiencia respiratoria que la divide en cuatro tipos. La tipo 1 y tipo 2 se mantienen. Tipo 1 parcial o hipoxémica, ya recientemente la definimos, y que se caracteriza por un gradiente alveolar arterial aumentado, porque va a haber un compromiso del parénquima pulmonar. Mientras que la tipo 2 global o hipercápnica, además de la hipoxemia, vamos a tener hipercapnia. Muchas veces la presión parcial de CO2 se cataloga como mayor a 50 milímetros de mercurio o bien 45 milímetros de mercurio, depende de la referencia. Y el gradiente alveolar arterial va a estar por lo general normal, pensando de que va a ser una falla más bien de bomba, más que una falla en el intercambio gaseoso. Ahora, esto no siempre va a ser constante. La tipo 3 perioperatoria se va a referir a la insuficiencia respiratoria que sucede en los pacientes posquirúrgicos abdominales altos y torácicos, en los cuales la capacidad residual funcional disminuye por debajo del volumen de cierre, generando atelectasias o bien otras complicaciones pulmonares postquirúrgicas. Y la insuficiencia respiratoria tipo 4, que se refiere al paciente con shock, con hipoperfusión, en la cual producto del shock, la proporción del gasto cardíaco destinado a la musculatura respiratoria aumenta hasta 10 veces por la alta demanda ventilatoria, y esto puede empeorar la perfusión coronaria durante el shock, y por lo tanto se hace necesario instaurar medidas de soporte que van más allá de la oxigenoterapia, lógicamente. Nuevamente pueden ver acá las definiciones de insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, para poder revisarla posteriormente. Causas de la insuficiencia respiratoria aguda tenemos varias, así que podemos agruparlas según el sitio primario de la lesión. Tenemos, por ejemplo, alteraciones del centro respiratorio, de la médula espinal, los nervios periféricos, trastornos de la unión neuromuscular o bien trastornos que están abocados a lo que es el sistema respiratorio, ya sean trastornos obstructivos o trastornos restrictivos. En cuanto a los problemas del sistema respiratorio central, tenemos afecciones como accidentes cerebrovasculares, traumatismo encefalocraniano, encefalitis, intoxicaciones por medicamentos también, ya sea benzodiazepina, opioides, etcétera. Enfermedades de la médula espinal y nervios periféricos, lo típico, la enfermedad de Guillain-Barré, y podemos también encontrar en enfermedades de la unión neuromuscular, la miastenia gravis, el tétanos, entre otros. Por último, en cuanto a las enfermedades pulmonares, tenemos como patologías, trastornos obstructivos, ¿cierto? El asma y EPOC, y como patologías restrictivas, típicamente la neumonía, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, entre otros. Y las manifestaciones clínicas, tenemos varios síntomas de hipoxemia que pueden incluir confusión, irritabilidad, agitación e incluso delirio debido a la falta de oxígeno debido a la hipoxia cerebral, así como síntomas de hipercapnia que pueden ser dolores de cabeza, cefalea, ¿cierto? Papiledema, somnolencia y coma. En cuanto a signos objetivos, el único signo objetivo que indica de manera significativa una insuficiencia respiratoria va a ser la cianosis. Si bien el aumento del esfuerzo respiratorio y la taquipnea son signos de dificultad respiratoria, no confirman necesariamente una insuficiencia respiratoria. Vuelvo a esta diapositiva para retomar los diferentes tipos de insuficiencia respiratoria
y comentar el abordaje inicial en estos diferentes escenarios. Les recuerdo que esta es una clasificación clínica y que la clasificación más ampliamente aceptada es la gasométrica, o sea, la que involucra a la insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Ahora, respecto a las estrategias iniciales de manejo, debemos recordar que se debe primero siempre tratar la causa subyacente de la hipoxemia y no solo la hipoxemia en sí. En una neumonía, por ejemplo, el manejo inicial va a ser la antibiótico terapia. O bien en una crisis asmática, el manejo broncodilatador y la búsqueda del descompensante. En cuanto a la falla respiratoria tipo 1 y tipo 2, recordar que en la falla respiratoria tipo 1 el problema está en el intercambio de gases y por lo tanto la característica clave de esta falla respiratoria va a ser una hipoxemia con una PSO2 normal o baja, mientras que en la insuficiencia respiratoria tipo 2 el problema está en la ventilación. El paciente no puede mover aire de manera efectiva por un fallo de la bomba y por lo tanto no se logra sostener una ventilación alveolar adecuada. La característica clave en este caso sería la hipercapnia además de hipoxemia. Dicho lo anterior, entonces el manejo de la falla respiratoria podríamos englobarla en tres grandes conjuntos de acciones que están interrelacionados. Primero, el manejo consistiría en reconocer una posible insuficiencia respiratoria aguda, como pueden ver en el primer círculo, el paso uno, reconocer una insuficiencia respiratoria aguda por medio de la evaluación, notar el nivel de conciencia o frecuencia respiratoria normal, confirmar con saturometría de pulso la oxigenación y determinar hipercapnia con análisis de gases arteriales, así como buscar exhaustivamente las causas de la insuficiencia respiratoria. El segundo paso sería tratar el tratamiento de la causa subyacente de la insuficiencia respiratoria y las opciones de tratamiento en cuanto al soporte respiratorio incluyen desde la oxigenoterapia convencional, la cánula nasal de alto flujo, la ventilación no invasiva, ya sea como CPAP o con modalidades biniveladas, y también la ventilación mecánica invasiva. También hay otras estrategias que muestran acá, como el prono y el ECMO, que son más bien estrategias más avanzadas. Y por último, el tercer paso de este proceso cíclico implica la revisión y monitorización del nivel de comodidad del paciente, por ejemplo, el uso de musculatura accesoria, síntomas de fatiga, diaforesis, el seguimiento con oximetría de pulso, por supuesto, y de gases arteriales cuando sea necesario. Mantener los objetivos de saturación en rango 94-98 para la mayoría de los pacientes críticos y 88 a 92% para los pacientes con riesgo de una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Hasta ahora en la presentación hemos hablado de insuficiencia respiratoria aguda, pero ¿qué hay de la insuficiencia respiratoria crónica? La insuficiencia respiratoria crónica se define como la insuficiencia respiratoria en la que ya se pone en marcha los mecanismos compensadores o de adaptación que están ausentes en la insuficiencia respiratoria aguda. No existe un periodo de tiempo establecido que marque la separación entre estos tipos de insuficiencia respiratoria, así que hay que valorarlos en función de los datos clínicos y los mecanismos de compensación. De hecho, típicamente los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica van a ser pacientes que, evaluados por la especialidad broncopulmonar en general, van a requerir ya sea oxigenoterapia domiciliaria o ventilación mecánica no invasiva domiciliaria, pero para ello deben cumplir al menos un mes de estabilidad de la enfermedad de base. Acá pueden ver los mecanismos compensadores ante una insuficiencia respiratoria crónica y que tienen relación con la mayoría, con las compensaciones asociadas a una hipoxemia crónica. Primero, un aumento de la ventilación alveolar por estimulación de los quimioreceptores periféricos, un aumento del contenido de oxígeno en la sangre gracias a la mayor secreción renal de eritropoyetina, lo que ocasiona una poliglobulia secundaria, una elevación de la cantidad de hemoglobina, la disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, por un aumento de la concentración de 2,3 difosfoglicerato,
en los eritrocitos y que hace que la curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha. Vasoconstricción pulmonar, básicamente la vasoconstricción pulmonar hipóxica, para derivar sangre hacia las unidades alveolares que están sanas. Esta es una estrategia de doble filo porque si bien con esto se logra una mejor relación ventilación-perfusión, puede provocar a largo plazo una hipertensión pulmonar. Y por último, la retención renal de bicarbonato cuando existe hipercapnia, ya que la acidosis respiratoria genera una retención de bicarbonato por parte de los túbulos renales en pos de tratar de normalizar el pH. Entonces estos pacientes van a seguir probablemente dos caminos, ya sea la oxigenoterapia domiciliaria o la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria. Pueden ver acá algunos valores de corte para ingresar a la oxigenoterapia domiciliaria, así como la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria. Respecto a la oxigenoterapia domiciliaria, primero una presión parcial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio a pesar de un tratamiento óptimo. Por supuesto, esto en condiciones de estabilidad de la enfermedad, por eso se da un tiempo de aproximadamente un mes desde la última hospitalización, por ejemplo. Presión parcial de oxígeno entre 55 y 60 milímetros de mercurio con al menos uno de los siguientes criterios: hipertensión pulmonar, evidencia de cor pulmonar o edema por insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias, también la poliglobulia, y pacientes con una caída demostrable de la PaO2 por debajo de 55 milímetros de mercurio de saturación durante el sueño y o el ejercicio, aunque esta tercera condición en algunas guías clínicas ya no se recomienda. Y respecto a la ventilación mecánica no invasiva, pacientes portadores de hipoventilación alveolar crónica, secundario a varias patologías, acá dejamos las más relevantes, porque la lista es bastante larga y se escapa del objetivo de esta clase. Síndrome de sobreposición epoxisados con PSO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, secuelado de TBC también con CO2 mayor a 50. Así como pueden ver, la lista continúa, pero en general se refiere a pacientes con una insuficiencia respiratoria crónica que involucra una CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Con esto damos por terminada la clase. Esperamos que ahora, con lo mencionado en la clase, ya puedan tener una respuesta a este interrogante.